Creo que su propuesta económica está atravesada por un sistema patriarcal. Bueno, muy bien, plena campaña, el 14 de noviembre se vota, estamos con uno de los candidatos a primer diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei. Javier, gracias por estar. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto enorme. Bienvenido. Un placer. ¿Cómo te sentís con esto de ser, viste, cada elección tiene alguna particularidad? Ahora, el personaje atractivo, te lo digo con respeto, lo de personaje, sos candidato como cualquiera de los demás, pero sos el personaje atractivo para los medios de comunicación, para la gente. ¿Cómo te hace sentir eso? Yo creo que la gran diferencia es que nuestra propuesta es algo novedoso en el sentido de que es una propuesta edificada sobre el valor de la moral. Es decir, tanto por lo que no vamos a hacer como por lo que sí vamos a hacer. Es decir, por ejemplo, dentro de lo que no vamos a hacer, jamás vamos a subir impuestos, jamás vamos a crear nuevos impuestos, jamás vamos a ir contra la vida, jamás vamos a ir contra la libertad y jamás vamos a ir contra la propiedad. De hecho, eso nos pondría en el lado opuesto de toda la casta política. Y por otro lado, hacer propuestas que incrementen y que permitan que los seres humanos en Argentina podamos disponer de mucha más libertad y para de esa manera poder desarrollarnos y tener una vida mejor. Vos sabés que ayer, antes de ayer, hablaba en la radio con Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, le preguntaba por este tema del congelamiento de precios, que después también te lo voy a preguntar a vos. Algo que nunca funcionó. Bueno, hace 4.000 años que no funcionan, dice por ahí, ahora funciona. Desde el 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios. O sea, claro, es el primer registro de control de precios y nunca funcionó. Ahora, detenete en eso. Te lo hago así. ¿Sabés cuándo, digamos, en Argentina, desde que hay Banco Central, no hubo controles de precios? Creo que vi un estudio del 75. A la fecha creo que solamente en un periodo de 2 años no hubo control de precios. En Argentina hay controles de precios desde que hay casi Banco Central, o al menos desde la segunda mitad del siglo XX. Y ¿sabes qué? En el único periodo que no hubo inflación, justamente es en el que no hubo, que fue el de la convertibilidad. ¿Por qué no funciona? A ver, te pregunto, ¿por qué es contra natura, va contra las leyes del mercado, contra la inercia que tiene la economía libre? En primer lugar, porque es confundir el problema del nivel de precios con el problema de la tasa de variación de precios. La inflación es el problema de la tasa de variación. Y en realidad es un mal diagnóstico sobre la naturaleza de la inflación. Porque de hecho hay dos definiciones. Hay una que es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Si esa es la definición, vos tendrías que atacarla desde el Banco Central. Y la otra es la suba generalizada de todos los precios. Parecen parecidas, pero no son. Porque entonces hay gente que puede creer que el problema es que hay que atacar los precios. Sí. ¿Por qué no funciona? Porque la segunda definición es inválida. La correcta es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Querés terminar con la tasa de inflación? Anda contra el Banco Central. No contra las empresas vulnerando los derechos de propiedad. ¿Y qué es lo que generan siempre los controles de precios? Nunca funcionan y generan desabastecimiento. Bueno, los economistas que son candidatos de la oposición pusieron el Banco Central en el medio del debate de campaña. Vos porque decís que hay que cerrarlo directamente, Martín Testá de Juntos por el Cambio dice una ley que le impida o que le dé facultades al Congreso para autorizar la emisión de moneda. Me parece que es ingenua la propuesta de Martín. Porque fíjate, desde que tenemos Banco Central, en el único periodo que no tuvimos inflación fue durante la convertibilidad. La convertibilidad implicaba independencia del Banco Central. De hecho, era tan fuerte la independencia del Banco Central que hasta tenía una regla monetaria que emitía contra emisión de dólares. O sea, contra, digamos, lo que le llaman los dólares. Fíjate esto, además la regla no solo que fue creíble, sino que además generó un periodo de expansión muy fuerte y genuino en Argentina, sino que además esa regla estaba validada socialmente, ¿sí? O sea, la gente adhirió a la regla y lo que es más grave o más profundo, si vos querés, toda la estructura contractual de la economía argentina. Pero no fue una bomba de tiempo que después explotó. No, eso es falso, eso es falso. A ver, entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando los políticos dejaron de conseguir financiamiento para seguir con el desastre fiscal que siempre llevan a cabo, terminaron volando la convertibilidad, aun cuando implicó violentar la estructura de contratos. O sea, por lo tanto, o sea, con solo pedirle la independencia del Banco Central, en 3 días te la sacan volando. Y aparte, yo te diría, ojo, porque ese espacio es el mismo espacio que el 28 de diciembre del 2017 se llevó puesto al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, a manos de Marcos Peña,
Caputo y Duhovne. Digo, o sea, con lo cual me huele no creíble porque tu reputación te condena. Bueno, economía, todo el mundo te conoce, sabe lo que pensás, te preguntan siempre. Pero yo quiero hablar de tu perfil político. Te contaba que Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, hablando sobre los candidatos a campaña, se refirió a vos. Me dijo, este muchacho Milei es muy interesante porque defiende la libertad. Y está bien que defienda la libertad. Después dice cosas como el tema del Banco Central, que por supuesto dijo que no coincide en lo más mínimo. Le falta No me importa, es una definición moral. Me dijo, le falta madurar. El día que moral. madure, Milei se va a dar cuenta que es peronista. Está bien, pero fíjate esto, Daniel. Lo del Banco Central es una definición moral. Porque la pregunta es, ¿vos estás a favor del robo? No, por favor. ¿Y a favor de la corrupción? No. ¿Y que los políticos nos roben 5 puntos del PBI? Tampoco. Bueno, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Vía el impuesto inflacionario nos roba 5 puntos del PBI. Inflación, claro. Ah, bueno, y entonces eso es un robo que favorece a los políticos, que castiga al sector privado y con el agravante que además la inflación es un impuesto altamente regresivo, le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los sectores más vulnerables de la economía. Vamos, ¿para quién es el negocio? ¿O tengo que también explicar el efecto Hume-Cantillon, que favorece a los políticos? Moreno dijo, Milei cuando madure, se va a dar cuenta que es peronista. Bueno, digamos, o sea, él es peronista y viste que Perón decía que peronistas son todos, lo que pasa es que no se dieron cuenta. Él está, digamos, o sea, parafraseando a Perón, yo soy liberal libertario. Digamos. Hagamos ahí un ping-pong sobre temas que mucha gente quiere saber qué opina Javier Milei, ¿no? Una aclaración. Sí. Es cierto que yo no soy peronista, este es un punto, y lo otro que también es cierto es que no soy gorila, que no es una diferencia menor. No te definís como un gorila, no un antiperonista. No, yo, digamos, o sea, es más, no adhiero, digamos, a la interpretación gorila de la historia. Para mí los problemas en Argentina no arrancaron con el peronismo. Para mí los problemas en Argentina arrancaron con Irigoyen. Vos sí que arrancaron con Irigoyen. Irigoyen tuvo un gobierno muy liberal, el de Marcelo T. Alvear, en el medio. No, bueno, pero eso no es Irigoyen, digamos, fue Alvear. En el periodo radical, si querés, 16-30, hubo un gobierno que los radicales después no reconocieron en la historia. Pero bueno, obvio que no lo reconocen en la historia porque, digamos, o sea, de hecho son parte de la Internacional Socialista hoy. Claro. Bueno, ¿qué opina Javier Milei, por ejemplo, de el acceso a la universidad pública y gratuita y restricto, como es en la Argentina, en gran parte de la universidad pública? En realidad no existe nada gratis. Vos vas a la Universidad de Chicago y dice que no hay tal cosa como un almuerzo gratis. No existe algo que es gratis. O sea, en realidad lo pagan los que no van. Bueno, no arancelada, si querés, una definición. Lo que puedo estudiar sin pagar. Ok, yo creo que es mucho mejor ir a un sistema de vouchers donde si la sociedad se puso de acuerdo que quiere tener educación, toda la sociedad contribuye a eso y después se reparte equitativamente. Y vos con esos fondos elegís cualquier universidad, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, pero compiten lealmente. O vos estás a favor, por ejemplo, de la competencia desleal. Porque si vos vas a un trabajo y suponete que yo tengo las mismas calificaciones que tenés vos, pero yo tengo un subsidio, o sea, con lo cual, ¿qué pasa? O sea, yo puedo, digamos, competir deslealmente con vos. O sea, eso... Académicamente en la Argentina todavía las universidades públicas, sobre todo las tradicionales, la UBA, Córdoba, La Plata, Rosario, son mucho mejores que las universidades privadas. Es falso eso. Es falso eso. Recientemente se mostró que en los posgrados de Estados Unidos los que mejor performance tienen son los graduados del Ditela y los graduados de la Universidad de San Andrés. Javier, un día hablamos de esto y quedó muy no, bueno, pero quiero esto, digo, el sistema de vouchers le da a todos la posibilidad de tener educación, sí, pero que haya competencia. Porque si no, digamos, vos estás condenando a personas al adoctrinamiento, que es lo que se hace en la educación en Argentina. ¿Vos decís que la educación pública adoctrina en la Argentina? En realidad, sea de gestión privada o de gestión estatal, adoctrina, sí, efectivamente. Cuando bajan los contenidos del Ministerio de Educación hay adoctrinamiento. ¿Y adoctrina para qué lado? Obviamente, digamos, que lo que hace, o sea, no debería adoctrinar para ningún lado, no, pero lo hace, digamos, como lo hace siempre el lado sucio de la vida, que es la izquierda. Pero esto es toda una definición, o sea, la educación en la Argentina adoctrina sí, para el lado de la izquierda. Sí, exacto. Forma esclavos adoradores de la religión del Estado. Hablando del Estado, ¿no? Vivimos en una sociedad con normas civiles, la gente se casa,
que va al registro civil, firma y acuerda el amor, lo pone en un papel. ¿Vos no estás de acuerdo con eso? Yo, a ver, vos podés hacer los contratos que a vos se te dé la gana. Sí. ¿Sí? Lo que a mí me parece mal es que el Estado se meta en el medio de ese contrato. Es decir, no tendría por qué meterse adentro de un contrato entre privados. Y el hecho... ¿Y cómo sería un casamiento tuyo? ¿Vos te sentás con tu pareja y firman un contrato entre los dos sin que Si el vos Estado lo avale? Y, digamos, ¿por qué tendría que estar en el medio del Porque Estado? hay leyes. Pero de vuelta, digo, ¿y quién dijo? Digo, que el punto es, ¿esas leyes contribuyen a que las parejas estén mejor o peor? En realidad contribuye a que... No depende de las leyes, depende de la convivencia. No, sí, digamos, las leyes juegan un rol muy importante porque en el fondo el matrimonio es un contrato y como todo contrato, digamos, a vos hay una parte que te genera satisfacción y después Sí. hay dos restricciones que tenés que cumplir. Una se llama restricción de participación. Es obvio que esa la cumplís porque si te casaste, es obvio. Pero, o sea, pero lo otro es lo que se llama la restricción de compatibilidad de incentivos. Cuanto más costoso es romper el contrato, el comportamiento de los agentes o de los individuos dentro del contrato empeora. Por eso, digamos, o sea, cuando vos te casás, la relación con tu pareja empeora. ¿Por qué? Porque antes cuando rompías tenías que ir de vuelta al mercado. Ahora, digamos, siempre hay una instancia negociadora, digamos, impuesta por el Estado, con lo cual hace costoso romper el contrato y por lo tanto la calidad del vínculo mejora. Se llama moral hazard. ¿Eso filosóficamente es un principio liberal? ¿Cuál de ellos? El que te acaba de decir respecto a la unión de las parejas y de los contratos. Pero si en Estado. realidad, digamos, o sea, ¿por qué alguien se va a tener que meter en el vínculo que tiene la pareja? Digamos, ¿por qué, digamos, o sea, supongamos que nosotros queremos hacer un vínculo de pareja? Bueno, ¿quién es aquel para, digamos, meterse a opinar de lo que nosotros queremos hacer, digamos, entre nosotros? Bueno, porque hay situaciones, por ejemplo, la unión civil o el matrimonio igualitario le dio igualdad de condiciones a las personas del mismo sexo para tener una unión donde puedan compartir, puedan compartir la obra social, digamos, pero de vuelta, trabajo, las cargas. Si yo digamos, hago un contrato, yo puedo hacer este contrato con vos, con ella o con cualquier sea. Es más, podemos hacer un contrato más abierto, con más gente, con menos gente. ¿Cuál es el problema? Si es un contrato entre partes, la parte fundamental es que sea voluntario. Sí. A ver, Leandro, tiene preguntas para vos los chicos. Milei, ¿qué relación tiene que tener en su opinión Argentina con Cuba y Venezuela? Condenar. ¿Y con China? Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Antonella. Milei, en materia de género y de femicidios, ¿qué propuestas llevaría a su frente en un contexto en donde cada 37 horas una mujer muere a causa de esto? Que se cumpla la ley. ¿Cuál ley? Hay una ley, digamos, y todos además debemos ser iguales ante la ley. Entonces, si hay un código penal, que se cumpla el código penal. Hay un delito, se tiene que ser sancionado. Esa es la única, digamos, realidad que funciona. Sí, pero también hay una realidad que por cuestión de género una mujer muere en manos de un varón. Bueno, también, digamos, mueren muchos varones, digamos, bajo distintas circunstancias que son... a ver, cuando vos tratás desigualmente frente a la ley, o sea, lo que estás dando es privilegios. A mí me parece que dar privilegios implica menoscabar a los grupos que lo reciben. ¿Usted cree que otorgar derechos a las mujeres y a las disidencias, como por ejemplo también el cupo de la ley de travesti trans, es quitarle derechos a los varones? Cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar, nada es gratis. Entonces, si eso, digamos, no se entiende, a ver, si vos vas a dar un cupo, ¿sabés qué? Hay algo que se llama 100%, no lo podés romper. Entonces, para mí, digamos, los lugares deberían ser ocupados por aquellos que están en mejores condiciones. Pero tenés que garantizar que no hay discriminación para, por ejemplo, para una persona trans. Digo, si está capacitada, que ocupe Pero, el a lugar. ver, digamos, pero, a ver, vamos a hacer esto. Yo necesito contratar a alguien. Sí. Yo voy a contratar, mi objetivo, suponete que yo fuera una empresa, mi objetivo es maximizar beneficios.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a contratar al que me dé el mejor servicio al menor precio. Digamos, es lo mismo que vos haces cuando vas al supermercado. O sea, cuando vas a comprar, ¿qué compras? El mejor producto al mejor precio. Bueno, digamos, o sea, cuando vos haces la demanda de factores, es eso, porque vos digamos, todos hacemos eso en la vida. El problema es por qué nos peleamos contra algo que hacemos naturalmente. Es decir, pero Milei, actualmente hay un 30% de brecha salarial por cuestiones de género, siendo que las mujeres también tienen dificultad para acceder al empleo. Estamos hablando cuestiones de género por el mismo trabajo realizado. Eso a las es falso. mujeres. No, tanto ahí consultoras está. privadas como el INDEC arrojan estos números desde hace varios años. Eso es falso. Lo que vos estás tomando es un número agregado que está tomando el promedio de los hombres contra el promedio de las mujeres. Entonces, ¿cuál es el tema? Vos lo que tenés que hacer es mirar la calificación de hombres y mujeres y en el mismo trabajo y con las mismas condiciones a ver si ganan distinto. Cuando vos haces eso, en realidad no hay tal brecha, la brecha desaparece. Y te voy a dar una prueba fáctica de que esto es así. Si las mujeres verdaderamente ganarían menos, ¿sí? ¿Sabes qué tendrías que ver en las empresas que estén llenos de mujeres? Porque como los capitalistas quieren ganar dinero, ¿sabes qué? Llenarían toda su planta de mujeres. Cuando vos vas a una empresa, eso no pasa. Básicamente, ¿por qué? Porque es falso lo que estás diciendo. Creo que su propuesta económica está atravesada por un sistema patriarcal, que es mucho más fuerte antes que esto que usted está planteando. Bueno, digamos, esa es tu definición, digamos, o sea, el sistema que yo propongo, digamos, se basa básicamente en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, ¿sí? Y que tiene, digamos, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Y ¿sabes qué? Digamos, una de las cosas que ha consagrado el liberalismo, uno de los grandes logros del liberalismo, es la igualdad ante la ley. Y te voy a contar algo. El primero que levantó la bandera del feminismo de verdad, ¿sí? Fue Jeremy Bentham en 1750. ¿Sabes qué? Un liberal. Es decir, los primeros que peleamos por la igualdad ante la ley de las mujeres que estaban siendo maltratadas y rezagadas y destratadas, fuimos los liberales. Nosotros sí creemos en la igualdad ante la ley. Ahora, si vos crees en un sistema que otorga privilegios porque querés menospreciar a las mujeres, es una cuestión tuya, no mía. Javier, en estos días hay un conflicto que está escalando de manera preocupante, que es el conflicto con ciertos sectores radicalizados de la comunidad mapuche en la Patagonia. ¿Qué pensás? ¿Que el gobierno está actuando mal? ¿Que lo ha dejado escalar? ¿Que algunos dicen que es cómplice de esa situación? ¿Qué harías vos? Yo, digamos, actúo siempre acorde a derecho y siempre respetando el derecho de propiedad. O sea, vos ahí no podés errar. Lo que pasa es que este gobierno tiene un doble estándar. ¿Me entendés? O sea, habla de los derechos humanos, pero después, o sea, no condena a Cuba, no condena a Nicaragua, no condena a Venezuela. ¿Entendés? Hace transacciones con China. O sea, bueno, o sea... Yo creo verdaderamente en la igualdad ante la ley, yo creo en un conjunto de valores morales, ¿sí? Y obrar acorde a esos valores morales. ¿Y te sentarías a hablar con ellos? Digo, ¿harías una negociación con los grupos radicalizados mapuche? ¿O le dirías, el mensaje sería, tienen que atenerse a lo que marca la ley? Si ustedes ocupan un territorio que no les corresponde, tienen que entrar a Fuerza de Seguridad a recuperarlo por la fuerza. Que es lo que se trata de evitar a veces, ¿no? Bueno, tenés que buscar que se cumpla la ley con el menor daño posible. O sea, siempre tenés que minimizar el daño, ¿sí? Pero si vos, o sea, acordaste este sistema tiene determinadas reglas y están para cumplirlas. Si vos no las cumplís, digo, lo que puede generar es que otros tampoco la cumplan y ahí, digamos, vas a tener un problema todavía muchísimo más grande. Viste que en el imaginario colectivo, en la jerga popular, siempre se dijo, así nos inculcaron a nosotros, tenemos que hacer la misma edad de chicos, liberal cipayo, no quiere la patria, es antipatria, defiende intereses foráneos. ¿Cómo te sentís ante eso? ¿Cuál es tu relación con el concepto patria? Mira, digamos, que me ataquen con falacias ad hominem y ese tipo de cosas, o sea, yo ya estoy acostumbrado. Sí, por eso. Digo, es típico de la izquierda, o sea, los invitaría a que piensen un poco más y qué es lo que están buscando, porque el concepto de patria tiene que ver con el lugar al que vos pertenecés, en el lugar donde vos, digamos, Mendes, vos en el lugar donde naciste, donde te desarrollaste, digo, implica es un concepto de nación, digo, eso ya hace una definición de un concepto de nación que nos hermana a todos. Patria ya tiene otras características, por eso. Bien, yo a lo que voy es lo siguiente, mira, vos
busca el acuerdo que quieras. Sí. Pero si ese acuerdo no sirve para que la gente esté mejor, no sirve. Mira, te lo voy a dar con un ejemplo que es maravilloso. Hay un libro de Israel Kirzner que aborda la cuestión de la justicia distributiva. En ese contexto, arranca el libro Israel Kirzner diciendo, mira, el tema es el siguiente. La superioridad en el plano cuantitativo del capitalismo es innegable. Y después agrega, pero es cuestionado desde lo moral. Y lo que dice es que si el sistema estuviera construido sobre bases inmorales, debería ser destruido aun cuando sea más eficiente. En ese contexto, también lo que hace él es avanzar sobre la cuestión moral. ¿Y sabes lo que termina mostrando? Que no solo, digamos, o sea, la superioridad del capitalismo es productiva, sino que además, ¿sí?, es en el plano moral, por el tipo de valores que vos abrazás. Y eso en realidad, cuando vos empezás a ir hasta casi el fondo de la discusión, para llegar a la última etapa, antes tenés que pasar por una que tiene que ver con la discusión de la teoría del valor. Entonces, cuando vos veas que las ideas colectivistas adhieren a la teoría objetiva del valor y las teorías, digamos, basadas en el liberalismo, o liberales o individualistas, si vos querés, están basados en la teoría subjetiva del valor, ahí es donde te permite pegar el salto posterior y es por qué, digamos, algo que fue refutado en la teoría, que fue aplastado por la evidencia empírica, alguien lo sigue abrazando. Y lo siguen abrazando porque es lo único que permite dar una explicación de la teoría de la explotación de Rothbard, después perfeccionado en la plusvalía de Marx, que básicamente no es ni más ni menos que abrazar a los valores de la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la ley, el asesinato, ¿sí? Digamos, un conjunto de valores que no solo fueron un fracaso en lo económico, fueron un fracaso en lo social, en lo cultural y mataron a 150 millones de seres humanos. Dale, quédate con eso. Yo Javier, prefiero estar del otro lado. Javier, ¿a vos te parece bien, de las últimas, a vos te parece bien que la Constitución Nacional, por ejemplo, te obligue a tomar partido en favor, a ver, podemos estar de acuerdo en esto, no quiere decir que vos no estés de acuerdo, pero que te diga, vos sos diputado nacional, tenés que estar a favor de defender la soberanía de Malvinas, cuando a lo mejor podés tener otra interpretación? Digo, le ha pasado a una candidata a diputada de Juntos por el Cambio, que en algún momento tuvo una idea distinta al reclamo de soberanía, y la crucificaron un poco más por eso. A ver, pero yo creo que, hay un determinado conjunto de reglas internacionales. Sí. El reclamo de Argentina por las Islas Malvinas no es, digamos, o sea, sacado de la galera. Sí. O sea, está dentro de las condiciones por las cuales un territorio corresponde a un determinado país o no. Digo, Argentina cumple con esas condiciones. O sea, está dentro de la zona. Esto se repite en distintos lugares del mundo, en varias situaciones. Bueno, está bien, digamos. Entonces, ahí vamos con la autodeterminación de los pueblos. Bueno, está los bien, Kelper pero te pueden decir, mira, nosotros nos autodeterminamos esto. Bueno, somos sujetos de derecho. Bueno, está bien, digamos, o sea, pero en el fondo, digamos, o sea, si viene alguien y usurpa tu casa y se queda por generaciones, digamos, o sea, ¿qué dejó de ser tu casa? No, digo, te la usurparon. Y eso es lo que plantean los pueblos originarios, por ejemplo. Bueno, digamos, eso, digamos, o sea, también es cierto que en algunos contextos esas situaciones eran distintas y hay que ver si era tan así como dicen, o sea, claro. Esa es una discusión muchísimo más complicada y que obviamente hay un lugar, digamos, que la historia también tiene que resolver. Claro, claro. Pero digo, ojo que en muchos casos no es así. O sea, es obvio, ¿me entendés?, que en Estados Unidos lo resolvieron mejor. Digo, cuando llegaron los holandeses, ¿qué hicieron? Le compraron la isla de Manhattan. Sí. Bueno, o sea, digamos, tenían una tradición liberal. Los españoles no traían una tradición liberal. Javier, gracias por tu visita. Muchísimas gracias a vos, Daniel. Gracias. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran referente.